¿Qué está pasando en el mundo? El presidente de Rusia, Vladimir Putin, se encuentra furioso. El ejército de Rusia bombardeó los depósitos de granos que contenían trigo, cebada y maíz, todos los derivados, para disminuir la exportación de estos productos a nivel mundial. No mide las consecuencias. Ya van 4 días consecutivos que Rusia destruye almacenes en la región de Odessa. Siguen las represalias de parte de Rusia por el ataque de Ucrania al puente de Crimea. Fueron misiles lanzados desde el Mar Negro que realizó el ataque Rusia para impedir la salida de estos productos para su distribución. Al mismo tiempo, Occidente le ha puesto sanciones a la exportación de Rusia de trigo y fertilizantes a otros países más pobres como África, en la que sufre por este conflicto. Con esto la situación en la zona se pone más tensa, pero estaremos informando. Escuchemos. Varios almacenes de granos fueron blanco de los bombardeos rusos por 4º día consecutivo en la región de Odessa, al sur de Ucrania. Según publicó este jueves en Telegram el jefe de la administración militar de la zona, 2 personas también resultaron heridas como resultado de una explosión. Los ataques rusos contra las terminales de granos de una empresa agrícola destruyeron 100 toneladas de guisantes y 20 toneladas de cebada, agregó el funcionario. Y aunque no especificó cuántos, manifestó que las tropas de Moscú dispararon misiles desde un portamisiles que había estado en el servicio del Mar Negro durante la noche. Fin del acuerdo del grano y después todo lo que ha sido esos ataques, primero en el puente de Crimea, contra lo que son las tropas rusas, y la respuesta, las represalias prometidas por Putin. ¿Cómo analizas en este punto todo lo que ha envuelto esa suspensión del acuerdo de cereales? Sí, la verdad es que aunque a primera vista pueda parecer que son cosas que no tienen nada que ver, sí que tienen que ver y mucho. No olvidemos que Odessa es el puerto fundamental a través del cual pues, se estaba realizando buena parte de la exportación, no la mayoría, porque en principio el grano ucraniano, en contra de lo que nos han dicho, no salía por el Mar Negro, sino que salía un ferrocarril por el norte, inundando muchos de los países cercanos a Ucrania, y que precisamente motivó la queja de estos países, entre ellos Polonia, la propia Unión Europea, para que se prohibieran estas exportaciones, ¿no? Vemos ya aquí cómo hay una parte del relato que no cuadra. Nos están diciendo que había un acuerdo y que Rusia estaba permitiendo esa exportación del grano, y precisamente son los países cercanos a Ucrania los que no querían que se exportara ese grano. Se nos ponía el foco en el tercer mundo, en los países sobre todo de África, y esta es otra de las grandes falacias, ¿no? Porque ahora Rusia pone fin al acuerdo que permitía exportar el grano ucraniano a través del mar, con una mediación de Turquía y de la ONU, porque Europa y Estados Unidos no han cumplido su parte del mismo, mediante el cual pues, se debía permitir también la exportación de cereales y de fertilizantes y otros productos rusos, fundamentalmente cereales y fertilizantes. Este acuerdo, en el cual, como digo, mediaban Turquía y la ONU, no ha sido cumplido por la parte occidental en ningún momento, y esto también me gustaría destacarlo, porque es un tema que he seguido muy de cerca y que prácticamente desde el primer día Rusia estaba diciendo, bueno, señores, nosotros también queremos exportar nuestros fertilizantes y nuestros cereales, y el acuerdo era que nos iban a permitir hacerlo, ¿no? En ningún momento se ha cumplido. Hubo llamamientos a la Casa Blanca para que al menos públicamente manifestara que este acuerdo tenía que cumplirse, y yo de verdad lo extraño es que el Kremlin lo haya prorrogado en una ocasión. A mí eso es lo que realmente me extrañó, que lo prorrogara. Es importante entender que esto no supone un problema para los países africanos, porque ellos van a seguir recibiendo sus suministros, pero directamente de Rusia, no de Ucrania, porque Putin se ha ofrecido incluso a entregar ese grano, ha dicho que incluso de forma gratuita, lo cual se va a hacer efectivo y se anunciará en la cumbre que celebrarán Rusia y la Asociación Africana a finales de este mes, a finales de julio. Los que sí van a ser afectados, o los que sí se van a ver afectados, son los países europeos que se están beneficiando de este acuerdo. ¿Y quiénes son? Bueno, pues fundamentalmente España, Italia y Holanda. Es otro de los elementos de los cuales no se habla. Recordemos que la producción de cereales en España ahora mismo está sufriendo muchísimo, aunque buena parte del grano ucraniano no iba dirigido al consumo, sino directamente a hacer piensos para animales, fundamentalmente cerdos, y también Alemania, Francia y Portugal, que van a sufrir si realmente se detienen estas exportaciones, ¿no? Según datos de Oxfam, que es organización sospechosa de apoyar al régimen ruso y que yo he criticado además en numerosas ocasiones, pero por eso lo utilizo de fuente, para que nadie tenga dudas sobre la afiliación, ¿no?, del dato que aportan. El 80% de la producción de grano ucraniano es vendida a países ricos. El Ministerio de Exteriores ruso dice que el 70%, Oxfam dice incluso el 80%, lo cual contrasta con esa narrativa que nos dice que el fin del acuerdo amenaza con provocar hambrunas en el tercer mundo. De hecho, los países africanos han sido desde el primer momento muy claros en esta cuestión, han indicado que no van a respetar las sanciones occidentales a Rusia, que en esta contienda no se ponen del lado de la OTAN. Y hablando de la OTAN, y un poco ligándolo con lo que comentabas antes, la participación de fuerzas militares británicas en el ataque al puente de Crimea pues parece que es cada vez más evidente. Hay altos cargos ucranianos que están diciendo que el ataque a esta infraestructura se produjo precisamente porque Rusia no quería prorrogar el citado acuerdo.
y vemos por tanto como una vez más esa narrativa de los grandes medios de comunicación choca frontalmente con la realidad. Las últimas horas hemos visto o hemos tenido noticias de esos bombardeos en Odessa, un poco en esa línea, para intentar evitar que puedan salir esos buques del Mar Negro, porque Zelensky había también planteado a sus socios que se iban a mantener esas exportaciones. Sin el beneplácito de Rusia y sin la mediación de Turquía y de la ONU eso es inviable, porque las aguas por las cuales tenían que transcurrir esos barcos estaban llenas de minas, y precisamente hubo un acuerdo para que se permitiera ese desminado que realizó precisamente Turquía, otro elemento también importante. Y seguramente pues veamos más ataques de este tipo para intentar frenar la posibilidad de que Zelensky siga exportando un grano, insisto, un grano que fundamentalmente llegaba a puertos italianos y españoles, ¿no? Esto pues claro, es un mensaje complicado y entiendo que no se quiera decir, pero hay que poner todas las cartas sobre la mesa, porque si no, no podemos entender el puzzle, ¿no? Es como si tuviéramos un puzzle del cual nos faltan tantas piezas que realmente no sabemos el dibujo que hay debajo. Pues hay que ponerlas, aunque nos gusten unas más que otras, ¿no, Eva? Mirando a esos grandes asuntos, pero vamos a mirar al otro lado, donde azotan tormentas es en el Pentágono, múltiples asuntos, aborto, ideología de género y guerra cultural, que están dificultando, son escollos en ese camino del presupuesto, también colándose también ahí la ayuda, ese apoyo inquebrantable a Ucrania. Aquí vemos también, además, como los temas son transversales. Y dice, bueno, ¿cómo puede ser que la guerra cultural entre en la política o en la financiación del Pentágono? Pues así ha sido. Ahora mismo hay una división política evidente que puede provocar que las promesas que ha realizado la Casa Blanca en la pasada cumbre de la OTAN a Ucrania queden en nada, sobre todo respecto al envío de armamento, no solo a Ucrania, también los famosos cazas de combate a Turquía, que es una de las condiciones que impuso Erdogan para desbloquear esa entrada de Suecia. Y en cuanto a las partidas de dinero y armamento comprometidas por Ucrania, más de lo mismo, ¿no? El principal problema ahí está en la negociación del presupuesto anual del Pentágono, que se está haciendo en estos momentos. Los republicanos quieren aprovechar que han conseguido un poquito de más presencia en las cámaras para detener la ofensiva ideológica del Partido Demócrata en materia de ingeniería social, todo eso que se conoce con el concepto de woke y que podríamos hablar, no sé, definir como progresismo radical. La verdad es que es difícil traducirlo al español. Yo planteo como medidas de ingeniería social o de guerra cultural, incluyendo ahí pues algunas medidas destinadas a frenar a la promoción del aborto, la ideología de género y la guerra cultural en definitiva en el seno del ejército de Estados Unidos. Es muy revelador el hecho de que la política entre en el Pentágono, este tipo de política, lo cual nos muestra hasta qué punto toda esta ideología pues ya ha permeado. La situación geopolítica en el mundo está muy difícil. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, se encuentra furioso. El ejército de Rusia ha bombardeado los depósitos de granos que contenían trigo, cebada y maíz, todos los derivados, para disminuir la exportación de estos productos a nivel mundial. No mide las consecuencias. Ya van 4 días consecutivos que Rusia destruye almacenes en la región de Odessa. Siguen las represalias de parte de Rusia por el ataque de Ucrania al puente de Crimea. Fueron misiles lanzados desde el Mar Negro que realizó el ataque Rusia para impedir la salida de estos productos para su distribución. Al mismo tiempo, Occidente le ha puesto sanciones a la exportación de Rusia de trigo y fertilizantes a otros países más pobres como África, en la que sufre por este conflicto. Nuevo mensaje del presidente Vladimir Putin, en la que convoca una cumbre de los 49 países africanos. Quiere crear un nuevo orden mundial para tener más influencia en la geopolítica de la zona y así complicar las relaciones del continente africano con Estados Unidos, en la que Rusia quiere sacar el fracaso de las políticas que realiza Occidente y Europa y ha causado la pobreza y miseria de estos países. Tratan de acusar a Rusia de la crisis alimentaria, pero los países occidentales han puesto sanciones a las exportaciones de los granos que mandamos a los países más pobres de forma equivocada. Quieren imponer sus condiciones a otros países, en la que Rusia no permitirá ser bloqueada o dividida. Estamos preparados para cualquier situación. El continente africano será uno de los nuevos socios del nuevo orden multipolar que se está construyendo. Te invito a ver el video. La nueva moneda BRICS, que podría ser lanzada como alternativa a los países que quieran unirse a Rusia y a China, y así poder desarrollar sus economías sin presiones de Estados Unidos, con el intercambio económico que mantengan entre sí y dejar de utilizar el dólar. Daría un durísimo golpe a Estados Unidos, en la que se debilitaría a no ser utilizada por las naciones en el comercio internacional. Así dejaría de ser única moneda internacional el dólar y podría empezar a colapsar. Rusia, China, Brasil están planeando poder ser independiente de la influencia de Estados Unidos. Muchas naciones quieren unirse al bloque, al menos 28 naciones, y está la posibilidad de que no sea solo bloque económico, sino también militar, como contraparte de la OTAN, hasta donde llegará la situación de la geopolítica mundial. No te pierdas próximos videos, suscríbete y escribe tus comentarios cómo ve la situación y activa la campanita. Gracias.